Mi papá se encerró en su búnker a principios de 2020. Decía que el mundo se iba a acabar y cuando no le creímos, nos dijo que despertáramos. Ese día estaba lloviendo. Me acuerdo de estar clavado viendo el agua golpear los cristales de la ventana mientras mi hermana intentaba hacer cambiar de opinión a mi papá. Sabía que no servía de nada. Era demasiado terco para escuchar a nadie, quizás solo a Donald Trump. La OMS acababa de declarar que el COVID-19 había empujado al mundo a una pandemia. Mi papá quería que nos uniéramos a él y cuando le dijimos que no, nos llamó lavados del cerebro. Compró el terreno antes de que yo naciera. Solo por la instalación militar destartalada que venía con él. Fue abandonada en los años 60, creo. Mi hermana estuvo ahí desde el principio, incluso antes de que la obsesión de mi papá alejara a mi mamá. Me cuesta imaginar cómo era él en ese entonces. Mi mamá dice que era un caballero, pero se casaron jóvenes, y una persona puede cambiar mucho en esos años. Y mi papá también cambió. Lo único que recuerdo de él durante la infancia son los fines de semana en el búnker, renovándolo constantemente y abasteciéndolo con todo lo que necesitaría para sobrevivir allá abajo. No pudimos detenerlo. No era el mejor papá, ni siquiera uno bueno, pero fue triste verlo irse de todos modos. Estaba emocionado, aunque pensaba que la civilización estaba a punto de colapsar. Supongo que eso pasa cuando te has pasado toda la vida adulta preparándote. Tuvimos que instalar una radio vieja para mantener el contacto con él. No confiaba en los teléfonos móviles. No supimos nada de él a menudo, solo una vez al mes, a veces menos. La última vez que nos llamó por radio, dijo que había encontrado una puerta secreta. Iba a ver a dónde conducía. Eso fue hace 3 meses. ¿Crees que esté bien? Dijo mi hermana. No estaba muy bien de salud. Se lo dije. Estábamos sentados en el coche, de camino a verlo, conduciendo bajo la ola de calor. Puede que su radio se haya estropeado, dije. No asumamos lo peor. Pero yo también estaba preocupado. Había algo raro en esa puerta secreta, y en su tono cuando la mencionó. No me daba buena espina. Pero quizás era solo el calor y el desierto interminable que nos rodeaba lo que me jugaba malas pasadas. Realmente no podía decirlo. Ya era de noche cuando llegamos. La camioneta de mi papá estaba donde la había dejado, debajo de una lona que volaba con el viento frío y arenoso. Encendimos nuestras linternas y caminamos hacia el acantilado sobre el búnker. La puerta de acero estaba hecha para resistir una explosión nuclear. Por suerte, yo tenía la única llave de repuesto que existía. Antes de usarla, golpeé la puerta con todas mis fuerzas y le grité a mi papá. Me preocupaba que nos confundiera con intrusos y nos disparara. Si estaba confundido, y si estaba oscuro, era una posibilidad real. Volví a golpear y grité a todo pulmón. Papá, ¿estás ahí? Soy yo, Joss. Eveline también está aquí. No creo que te pueda oír. Dijo Eveline. Asentí. Papá, voy a abrir la puerta ahora. Tenía 17 años la última vez que estuve aquí. En aquel entonces eran los musulmanes los que iban a acabar con la civilización tal y como la conocíamos. Antes de eso, eran los rusos. Ahora era China. Siempre había algo que amenazaba su amada libertad, y sin embargo, nunca fue realmente libre. Mi hermana me puso la mano en la muñeca justo cuando iba a abrir la puerta. ¿Sabes? Quizás deberíamos llamar a las autoridades después de todo y... No, dije, él peleará con ellos. Abrí la pesada puerta. Un olor rancio escapó de la oscuridad del interior. Era el olor a muerte. Lo reconocí de cuando mi papá intentó y finalmente fracasó aprender a cazar y dejó que un cadáver de reno se pudriera en la propiedad durante semanas. Mi hermana ya había dejado de visitarlo para entonces. No le dije a que me recordaba el olor. Se cubrió la nariz con la camisa. Bajamos las escaleras de caracol. Crujían con cada paso que dábamos, casi como si estuvieran a punto de desmoronarse. Intenté encender el interruptor de la luz en la parte inferior. El clic resonó por el largo pasillo que conducía a la sala de estar. No pasó nada. ¡Jum! Me di cuenta de que las pilas, que cargaba con una vieja bicicleta estática, estaban agotadas. Eso significaba que lo más probable es que él también estuviera muerto. El generador podría estar roto, dije. Pero, quizás deberías esperar aquí, por si acaso, ya sabes. Apunté con mi linterna hacia adelante. La luz era demasiado débil para llegar al final del pasillo. De camino aquí me había sentido preparado.
Me sentía triste, el tipo de tristeza vacía que sientes después de la muerte de un padre que nunca fue bueno, pero no me sentía preocupado. Ahora, por otro lado, mientras miraba el oscuro pasillo por el que solía correr de niño, tenía miedo. El miedo me recordó cómo solían empezar mis terrores nocturnos de la infancia. Siempre se me acercaban sigilosamente en la oscuridad, crecían con las sombras grotescas del techo de mi dormitorio. No voy a dejar que entres ahí solo. Nos quedamos juntos. Dijo Eveline. Entramos en la oscuridad. El olor fétido se intensificaba con cada paso que dábamos, y también lo hacía mi corazón. Me alegré de que mi hermana no se quedara atrás. El búnker parecía mucho más pequeño de lo que recordaba, mucho más estrecho. La asimetría entre mis recuerdos y la realidad hacía que todo se sintiera raro de alguna manera, como si el búnker fuera simplemente una maqueta de la cosa real. Pero no lo era. Simplemente había crecido. La bandera confederada nos recibió al final del pasillo. Estaba colgada en la pared de hormigón. Parecía pálida a la luz de la linterna, casi como un fantasma. Y, por supuesto, en muchos sentidos lo era. Un fantasma de un tiempo pasado. O quizás un cadáver resucitado. Una abominación. Me recordaba a mi papá más que a cualquier otra cosa. Hay que estar muy confundido para alabar la libertad tanto como mi papá y colgar ese símbolo de menor libertad en el mundo en tu pared. Quería proteger tanto su libertad que se construyó una prisión para sí mismo. Aparté la luz de la bandera, dejando solo oscuridad. Apuesto a que estaba confundido. Entramos en la cámara principal. Estaba llena de basura y desorden. Latas vacías, tanto de comida como de cerveza, estaban esparcidas por el suelo pegajoso. Tuvimos que dar grandes pasos para no pisar nada de la basura. Eso es raro. Eveline apuntó con su linterna a la pequeña mesa del comedor. Mira. Se me erizó el pelo de la nuca antes de que me diera cuenta de lo que quería decir. La mesa estaba puesta para 3 personas. No dije nada por un momento, tratando de procesar lo que estaba viendo, y justo cuando estaba a punto de hablar, mi hermana me interrumpió. ¿Quién carajos estaba aquí con él? No lo sabemos. Empecé. Quiero decir, podría haber dejado los platos viejos en la mesa y... Un sonido de algo que caía al suelo vino de una de las otras habitaciones más adentro del búnker. Apunté con mi linterna en su dirección, pero no pude ver qué lo causó. «Papá», grité. «Soy yo, Joss, ¿estás ahí?» No hubo respuesta. Tengo miedo. Algo no está bien. Susurró Eveline. Solo oí vagamente lo que dijo. Mi atención se centró en otra cosa. Algo en la pared del otro extremo de la habitación. Eso no se supone que esté ahí. Caminé lentamente hacia ella. Eso debe ser de lo que habló por la radio. Mi papá había arrancado una capa de hormigón, por la razón que fuera, y había descubierto una puerta metálica oxidada detrás. Estaba entreabierta. Una brisa tibia y mohosa salía de ella. Mi hermana se acercó a mí mientras yo abría cuidadosamente la puerta con la parte trasera de mi linterna. Sentí mi corazón en la garganta. Podía oír a mi hermana suplicando que nos fuéramos, casi llorando. Pero necesitaba saber qué había detrás de esa puerta. Era imperativo entender lo que había pasado aquí. Necesitaba saberlo. Necesitaba cerrar el círculo. ¿Qué diablos? Eveline miró por encima de mi hombro. ¿Por qué está esto aquí? Detrás de la puerta había una habitación del tamaño de un armario. No era notable, excepto por un agujero circular en medio del suelo. Apunté con mi linterna hacia él, pero no pude ver el fondo. Justo cuando pensé que era lo suficientemente grande para una persona, mi hermana dijo: ¿Crees que se cayó? Gotas de sudor de mi frente cayeron por el pozo. Me sentí mareado y retrocedí, temiendo caerme dentro. Mi hermana cogió una lata llena de frijoles podridos y la tiró por el agujero. Chocó contra las paredes mientras rebotaba de un lado a otro. El sonido se desvaneció hasta que ya no pudimos oírlo. No había indicios de que tocara fondo. Extendí la mano y la sostuve por encima de la abertura. Está caliente, dije. El aire, quiero decir. Quizás se cayó. Eveline retrocedió, casi como si estuviera convencida. ¿Podemos salir de aquí, por favor? Extendió la mano hacia mi brazo. Podemos volver con la policía. Por favor. ¿Joss? No estaba oscuro cuando mi papá encontró esto, dije. Habría visto el agujero. ¿Joss? Por favor. Dame un momento para pensar.
Caminé hacia el pasillo que conducía a las otras habitaciones, esperando desesperadamente encontrarlo. Por alguna razón, era importante para mí verlo. Poder irme sin preguntarme. Necesitaba saber que realmente estaba muerto. Solo quiero. Me detuve después de que accidentalmente apunté la linterna al suelo en medio del pasillo, revelando un par de pies. Creo que lo encontré. Corrí hacia el cuerpo. Espera. Gritó Eveline y, a regañadientes, me siguió para no quedarse sola. No era mi papá. Grité al darme cuenta. Mi mente no podía comprender lo que acababa de ver. Me di la vuelta e intenté huir, actuando por completo por instinto, y me estrellé contra mi hermana. Me agarró, me mantuvo quieto, y mientras miraba detrás de mí, hacia el cadáver en el suelo, empezó a llorar mientras sus manos temblaban incontrolablemente contra mis hombros. Dios mío, ¿cómo es posible? Eres tú, Joss. Salgamos a la mierda de aquí, dije. Muévete. No había nada que pudiera explicar esto, y cuanto más intentaba mi mente moviéndose en un bucle sin fin haciéndolo, más crecía el pánico dentro de mí. Solo vi el cuerpo de pasada antes de entrar en pánico, pero mi hermana tenía razón. La cara medio podrida era la misma que la mía, con un agujero de bala en medio de la frente. Tropezamos por la sala de estar, volcando sillas y pateando latas por todas partes, y justo cuando estábamos a punto de salir del lío, una voz familiar resonó por el pasillo del que acabábamos de escapar. Joss. Era mi papá. Los dos nos detuvimos en seco. Joss, ¿eres tú? Papá, grité de vuelta. ¿Qué carajos está pasando aquí? No te preocupes. Parecía que estaba al otro lado del búnker, posiblemente dentro del almacén. Maté al malnacido, le puse una bala entre los ojos. Sal de ahí, grité. Tenemos que irnos, no es seguro aquí. Silencio. Oye, Joss. Algo está mal. No creo que... Papá, grité. Sal. No puedo moverme. Estoy atascado debajo de un estante. Necesitaré tu ayuda, hijo. Me volví hacia mi hermana. Vuelve arriba. Sacaré a ese viejo cascarrabias de ahí. Estaremos justo detrás de ti, ¿vale? Piensa, Joss. ¿Crees que ha estado atascado debajo de un estante durante? Debería haber escuchado, pero incluso después de lo que acabábamos de ver, no podía obligarme a considerar algo tan descabellado como lo que mi hermana sugería. Era simplemente demasiado descabellado, demasiado increíble para penetrar todas mis capas de presunciones sobre la realidad. No podía ser, simplemente no podía. Por lo tanto, corrí de vuelta al pasillo, gritando a mi hermana que volviera a subir a la superficie y nos esperara allí. Voy, papá. Solo reduje la velocidad para pisar con cuidado el cadáver que tenía mi cara. Quizás, pensé, era solo una coincidencia. Un ladrón que casualmente se parecía a mí. Después de todo, la cara había empezado a pudrirse. No era obviamente yo. Me sentí estúpido y casi me convencí de que era solo mi miedo infantil a la oscuridad volviendo a la vida aquí abajo. Y entonces, justo cuando estaba a punto de pasar por el pequeño inodoro de compostaje que estaba dentro de una pequeña habitación al final del pasillo, me detuve. Los escalofríos recorrieron todo mi cuerpo, paralizándome. Mi papá estaba sentado en el inodoro. Su arma aún colgaba de su dedo y su cerebro estaba salpicado en la pared detrás de él. Tenía su diario en su regazo, cubierto de sangre. Joss. Gritó mi papá desde la oscuridad. Ayúdame. Estaba congelado en el sitio, tanto por el miedo como por la confusión, incapaz de tomar ninguna decisión. Vamos, Joss. Necesito tu ayuda, hijo. G. Mi mente estaba enloquecida. No había forma de saber quién era quién. Cuando oí la voz de mi papá gritando, pidiendo ayuda mientras veía su cadáver, nada más que un terror absoluto vibró dentro de mí. Lentamente, alcancé el diario en el regazo de mi papá y lo agarré, esperando que arrojara algo de luz sobre la situación. Estaba a punto de abrirlo cuando mi hermana gritó. Corrí de vuelta, esta vez saltando por encima del cuerpo de mi doble, y la encontré mirando algo en la esquina de la cámara principal. Te dije que, dije, pero cambié de opinión. ¿Estás bien? ¿Qué pasó? Soy yo. En la esquina estaba su cadáver desnudo. Su cabeza había sido torcida de tal manera que el cuello se había roto. Hay algo muy malo pasando aquí, dije. Mi papá se disparó en la cabeza, hace mucho tiempo por lo que parece, y sin embargo sigue gritando pidiendo ayuda. Volvamos al coche, ahora.
Nos alejamos del búnker lo más rápido que pudimos, dejando lo que aún estaba vivo allí abajo gritando pidiendo ayuda. Mi hermana insistió en quedarse en mi casa unos días. No me importó tenerla cerca. Compartimos una experiencia con la que nadie más podía relacionarse, y nos necesitábamos mutuamente para superar el trauma. Tardé un día en armarme de valor para abrir el diario de mi papá. Empezó con sus habituales teorías conspirativas delirantes. Las pasé por alto. Al final, solo había hecho notas cortas. A continuación, narraré textualmente lo que decía. Encontré una puerta secreta. Pozo profundo, posiblemente los restos de algún viejo proyecto negro. Eveline y Joss me despertaron. Una visita sorpresa. No los oí entrar. Extraño. Cené con ellos. Algo no está bien. No son ellos. Intentaron hacerme ilegible. Dios ayúdame, no son ellos. Le disparé entre los ojos. Escondido en el baño ahora, esta será probablemente mi última entrada. Dios perdóname. Los escalofríos me recorrieron la columna vertebral al leer la última entrada en la página empapada de sangre. Nunca conseguía la otra. Todavía está por ahí en alguna parte. Solo me queda una bala. No voy a permitir que nos dañe esa cosa abominable. Mi hermana ha estado cocinando durante horas. Me acaba de llamar desde la cocina. Joss, ven aquí, quiero enseñarte algo.